toma 2080. Bienvenidos a Más allá de la ciencia. El día de hoy conoceremos a un peculiar para quien lo más importante es cómo vamos a retribuir al mundo. En la sección de inspiración tendremos la oportunidad de conocer un poco más sobre el doctor Víctor Alcaraz, quien fue pieza importante para la fundación de la carrera de psicología en la Universidad Veracruzana. En la ciencia de la felicidad vamos a conocer un poco sobre las estructuras y mecanismos cerebrales que tienen que ver con esta emoción. Y en Sustancias Fantásticas y dónde encontrarlas, basándonos en la mágica historia de Blancanieves, nosotros también vamos a crear nuestro propio espejito mágico. ¡Vamos a verlo! Me empezó a interesar la ciencia desde que era adolescente. Darwin me empezó a llamar mucho la atención y precisamente yo creo que fue un factor que me empujó a que empezara a tener inclinaciones por la biología. Aunque al principio yo no tenía muy claro qué era lo que iba a estudiar y tenía muchas opciones. Pensaba estudiar filosofía, o bien arquitectura, cosas muy alejadas entre sí, o bien medicina. Finalmente tuve la oportunidad de que se me diera orientación vocacional y la orientadora vocacional me fue llevando hacia la psicología. Yo inicié mi vida académica aquí en la Universidad Veracruzana. En esta carrera que creamos, intentamos hacer una psicología científica. Estaba compenetrado con los aspectos psicoanalíticos, que era la forma como se impartían las clases en la Universidad Nacional de México por psicoanalistas.
y pues veía que el psicoanálisis realmente no ofrecía respuestas adecuadas para que uno entendiera el comportamiento del humano y en general de los seres vivos. Tengo una actitud crítica hacia la filosofía, porque los análisis que hace, en particularmente sobre la ciencia, no resuelven verdaderamente los problemas a los que se enfrenta un investigador. Sin embargo, estudiar cómo se llega a formular una expresión que dé cuenta de la realidad en la que vivimos es una parte de la filosofía, y eso me interesa, porque me interesa sobre todo saber cómo nosotros captamos el medio en el que vivimos, los estímulos que nos rodean, y de qué manera esto se manifiesta en sensaciones de tipo subjetivo, ¿no? Pues bueno, la interpretación errónea estaría dada por la teoría psicoanalítica, en donde los sueños solo son expresión de deseos. Los sueños es un fenómeno que representa simplemente un intercambio de neurotransmisores en la zona del sistema nervioso que controla los movimientos oculares, pero como esos movimientos de los ojos en la vigilia se han relacionado con la captación de ciertos estímulos en el ambiente, pero les damos un significado, tratamos de ordenarlos, los sueños son generalmente ilógicos, y Freud, y ahí sí tenía mucha razón, la teoría psicoanalítica dice que hay un contenido latente de los sueños y un contenido explícito, porque organizamos aquello que no tiene sentido y le damos un orden para poder aceptarlo, ¿no? Es la curiosidad, yo creo, la parte fundamental, porque uno debe estar intrigado por no conocer el mundo en el que vivimos, ¿no? Y cómo desentrañar sus misterios. Entonces esa debe ser una característica fundamental y mucho empeño. Hay que empeñarse y ser resistente a las frustraciones, ¿no? Porque pues, no se obtiene todo lo que uno espera en el trabajo de investigación. Muchos de los descubrimientos científicos han sido producto del azar, de accidentes simplemente. Yo todavía no he tenido el accidente que me lleve a encontrar algo que nadie ha descubierto. Espero tenerlo, eso ya es cosa de la suerte. El hipocampo o caballito de mar es un pez de aguas tropicales poco profundas. Su nombre procede del griego hippos, que significa caballo, y campos, que significa monstruo del mar. En los años 90 se llegó a creer que el hipocampo era de naturaleza monógama y muy romántica, pues al faltarle su pareja, supuestamente moría de amor, convirtiéndoles en ideales compañeros de vida. De hecho, muchos ambientalistas utilizaron esta amorosa cualidad para fomentar la conciencia ambiental y la empatía en beneficio de la conservación de estos animales. En el siglo XVI, el anatomista Giulio Cesare Arancio describió una estructura situada al interior del encéfalo, encargada del procesamiento de los fenómenos relacionados con la memoria y el uso del espacio. Por la similar forma de esta estructura con la de un caballito de mar, la denominó hipocampo. Más adelante, se demostró que dicha estructura forma parte de un sistema llamado circuito límbico o emocional, encargado de analizar, decodificar y regular las emociones de un individuo. Aunque la idea era bastante romántica, hoy en día se sabe que el hipocampo no es una especie monógama como se pensaba. Sin embargo, el romanticismo permanece en los hallazgos sobre la estructura cerebral del mismo nombre.
pues es gracias a ella que aún en los momentos emocionales más oscuros se puede encontrar la felicidad, siempre y cuando se recuerde cómo encender la luz. La felicidad es una emoción y en consecuencia puede estudiarse desde el punto de vista neurobiológico. Debemos concebir que para disfrutar la felicidad, el cerebro humano no solamente requiere de un solo núcleo, ni un solo circuito. Es una función integral. Cuando sentimos una sensación placentera del entorno, nuestro organismo va inmediatamente a captarlo por los sentidos. Después de eso, la información va a los núcleos principales del cerebro, como es el tálamo, y además de núcleos de la emoción, como en el caso la amígdala, la corteza del cíngulo, el hipocampo. Ahí se van a dar una serie de reacciones y liberación de sustancias, en este caso neurotransmisores. Lo que van a facilitar entonces es que nosotros tengamos un despegue de producción de neurotransmisores que nos va a dar esa emoción. Y esta emoción puede ser positiva o negativa. Cuando es positiva es cuando la denotamos con esa alegría, que es normalmente la cuestión conductual que vemos en los humanos. Sin embargo, la felicidad desde el punto de vista negativa sería lo opuesto completamente. Y ahí el paciente o el sujeto en este caso no va a demostrar felicidad. Por eso de aquí que no pudiera definirse claramente desde el punto de vista subjetivo una persona feliz de una persona no feliz, en el sentido de que para ser feliz tiene que haber una armonía clara entre la producción de los neurotransmisores a nivel cerebral y la manera en que estos pueden activar toda una vía de señalización hacia los órganos viscerales o de control motor para que podamos externar esa felicidad. Las neurociencias nos permite entender cómo es que estas emociones pueden estar siendo desarrolladas en el humano. En la actualidad, la felicidad se puede medir con técnicas fisiológicas, evidentemente. Por ejemplo, las que tienen que ver con electrofisiología y electromiotomía enfocan más hacia la expresión facial que denota la felicidad, mientras que la de resonancia magnética funcional se enfoca en qué áreas cerebrales se están activando durante la producción de la emoción. Durante los últimos 30 años, la investigación neurocientífica se ha desarrollado de manera espectacular, intentando resolver cuestionamientos del funcionamiento cerebral que incluyen las bases neurales del procesamiento de las emociones humanas. Parece ser que no hay una región cerebral absolutamente necesaria para las funciones emocionales. Sin embargo, las investigaciones han encontrado algunas áreas que son clave. Por ejemplo, la corteza prefrontal, la amígdala, el hipotálamo y la corteza del cíngulo anterior. Recientes investigaciones sugieren que la corteza prefrontal medial está relacionada con el procesamiento general de las emociones, al activarse con emociones positivas y negativas como la felicidad, la tristeza, el disgusto o la mezcla de ellas. El miedo parece ser procesado por la amígdala. La tristeza se ha asociado con la actividad del cíngulo subcalloso y la felicidad con los ganglios basales. Los ganglios basales son un grupo de núcleos subcorticales responsables principalmente del control motor, además de participar en procesos como el aprendizaje del movimiento, funciones ejecutivas, despliegue conductual y, por supuesto, procesamiento emocional. Cerca del 70% de los estudios de inducción de felicidad reportan activación de los ganglios basales. La noción de que esta área está involucrada en las emociones positivas se ha confirmado a partir de estudios relacionados con sustancias y conductas adictivas, procesamiento de la recompensa y actividades de gozo como el uso de videojuegos. Las activaciones en los ganglios basales incluyen al cuerpo estriado ventral y el putamen durante la observación de rostros felices, fotografías placenteras y aumento del deseo sexual. Dada su rica inervación de neuronas dopaminérgicas mesolímbicas, los ganglios basales están bien posicionados para responder a la motivación por recompensa y tener un efecto estimulante para el cumplimiento de una meta. Características consistentes con la conceptualización de la felicidad.
Hay unos estudios actualmente donde hablan de que la felicidad podría estar reflejada por la edad. La gran ventaja es que el cerebro adulto tiene ya más información de memoria guardada. 2, tiene capacidad para reaccionar ante distintos estímulos del ambiente. 3, el individuo adulto puede reaccionar más rápido ante un estímulo que pueda generarle felicidad. En resumidas cuentas, la felicidad para los cerebros jóvenes va a ser muy distinta para lo de los cerebros viejos, porque quizás se pueda disfrutar más cuando más se ha vivido. ¿Qué necesitaría el mundo para ser más feliz? Considero que entender que no somos eternos y que nuestra fisiología tiene un límite. Debemos disfrutar el día a día con intensidad, cuidando mucho nuestra salud, no solamente física, sino también emocional. Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa? Esta frase que la malévola reina preguntaba cada día a su espejo mágico se popularizó debido a Blancanieves, el famoso cuento de hadas cuya versión más difundida es la de los hermanos Grimm. Se dice que el espejo mágico procede de la manufactura de cristal de Lor, famosa no solo por su delicada y refinada artesanía, sino también porque usaban materias primas especiales con curiosas propiedades acústicas. En el mundo real, los espejos no son mágicos como en este cuento, pues solo consisten de una superficie plana y pulimentada en la que la luz incide siguiendo las leyes físicas de reflexión y forman una imagen virtual, fenómeno al que se le conoce como reflexión especular. Actualmente los espejos están elaborados con una plancha de vidrio y una capa de aluminio, pero antiguamente se hacían de diversos materiales como plata, cobre, acero e incluso oro. En este experimento haremos un espejo de plata en un matraz. Para ello prepararemos 3 soluciones acuosas. Una de glucosa, considerada el carbohidrato simple más importante para el metabolismo humano. Luego, una de nitrato de plata con nitrato de amonio. Los nitratos se forman en la naturaleza por la descomposición de los compuestos nitrogenados como las proteínas y la urea, por ejemplo. Finalmente, una solución de hidróxido de sodio, también conocido como sosa cáustica, que se emplea para fabricar jabones y productos derivados del petróleo, además de encontrarse en limpiadores de tuberías y estufas. En este experimento, primero agregamos la solución de glucosa y luego la de los nitratos de plata y amonio. Al final, se adiciona la solución de hidróxido de sodio. Al mezclarse estas soluciones, 2 interesantes reacciones suceden. El amonio induce la formación de óxido de plata insoluble en agua que precipita de color marrón. El hidróxido de sodio reacciona con el amonio para producir amoníaco, que disuelve el precipitado de óxido de plata y produce un complejo acuoso de diamín-plata de carga positiva conocido como reactivo de Tollens. El reactivo de Tollens toma su nombre del químico alemán que lo descubrió, Bernard Tollens. Este reactivo es utilizado en pruebas de laboratorio para distinguir a un aldehído de una acetona. En la reacción de hoy, la glucosa contiene un aldehído que reacciona con los iones de plata disponibles en la solución contenida en el matraz. Los electrones del oxígeno se transfieren a los iones libres de plata, formando plata en su forma elemental, que es insoluble en agua y se deposita como una película delgada sobre la superficie interior del matraz. A este proceso se le conoce como reducción, y mientras algo se reduce, otra sustancia debe oxidarse.
En este caso, el grupo aldehído de la glucosa se convierte en un ácido carboxílico, similar a lo que ocurre en nuestro metabolismo. Se transfieren los electrones del azúcar que consumimos al oxígeno que respiramos. En fin, aunque no existe magia tras la elaboración de los espejos, prepárense para ser sorprendidos más allá de sus expectativas. Después de todo, eso es lo que la ciencia hace.